Y se puede responder de distintas maneras. No podría decir yo que es una vivienda desde el punto de vista que yo habito una vivienda y la construyo, la voy modificando y todo, en tanto usuario y arquitecto. Y se podría decir también que es una vivienda en cuanto a que se convierte en el programa que uno trabaja más que nada. Pero prefiero contestarlo por la segunda parte, ¿no? Yo creo, vivienda, sabemos, para nosotros los arquitectos es el programa, digamos, que más se repite, nos viene a veces en forma de, ok, hagamos un proyecto de vivienda colectiva, o una torre de viviendas, o vivienda de interés social, o una vivienda privada. Yo creo que en cualquiera de esos distintos formatos, lo que tenemos siempre en la vivienda es el refugio, digamos, esa especie de resguardo que uno tiene en su escenario privado, sea individual, sea en pareja o sea en familia, respecto a todo el contexto, ¿no? Respecto a todo el contexto social. O sea, uno va, trabaja 9-10 horas, vuelve y ese es el refugio y es donde va desarrollándose la vida y todo. Y para nosotros arquitectos, lo que es, a mí me parece que en principio, que yo siempre me gusta decir que esta profesión, por fantástica que es, tiene como una primer condicionante de privilegio, ¿sí? de crear formas, de crear espacios para el hábitat o de crear espacios que tienen que ver con la vida de las ciudades y todo. La otra palabra que le viene, pero asociado muy fuerte, es el tema de la responsabilidad. Y cuando construimos y creamos y proyectamos vivienda, creo que justamente esa responsabilidad todavía se subraya 2 o 3 veces más. ¿Por qué? Porque estamos creando el escenario y vamos a contribuir de alguna manera a esas vidas tan complicadas que todos tenemos, que todos tienen, ¿no? Y entonces vamos a estar contribuyendo en la medida de tener más luz, mejores condiciones de habitabilidad, mejores ventilaciones, en fin, todas estas cosas que atañen al tema de la vivienda, y entonces vamos a poder estar sumando pequeñas porciones en algo que creo que determina el escenario de la vida, determina obviamente y ayuda, contribuye o resta a la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es la vivienda, digamos, es ese escenario que lo podemos hacer mucho mejor o lo podemos dejar ahí cumpliendo las necesidades básicas. Sí, yo creo que en materia de vivienda colectiva hay muchísimos buenos ejemplos, ¿no? La vivienda colectiva no tiene que hacer solo de colectivizar solo en los espacios de acceso donde vemos a nuestro vecino y nada más. Las viviendas colectivas lo que hacen es justamente crear esos espacios donde existe la interacción entre los distintos vecinos, ¿no? Donde hay, o sea, yo me puedo cerrar en mi espacio privado, pero después también tengo la opción de interactuar con ese mismo barrio, ese barrio mínimo que tengo, que son el conjunto de los vecinos. Entonces hay muchísimos. Hay una masterpiece de la arquitectura en Montreal que es Moshe Safdie, Habitat 70. Es un proyectazo, ¿no? Que tiene ya varias décadas, que en lo formal es atractivo, en la relación arquitectura, pieza arquitectónica y ciudad, que para mí es un tema muy muy importante, ¿no? Porque hay muchas veces que los arquitectos tienen su terreno y se van de límites de predio hacia adentro y tratan de resolver, y de aquí para afuera parecería que no es problema. Y sin embargo, yo creo que la dimensión colectiva, aún en proyectos privados, es muy importante de crearla y se puede crear. No alcanza como pretexto decir, bueno, esto es un espacio privado, hay un cliente privado y entonces como tal no tengo por qué estar resolviendo ese vínculo con la ciudad. No, por el contrario, existe eso. Y en este ejemplo en particular de lo que hago del Habitat 70, sí se da en términos de permeabilidad, de porosidad. Uno va caminando y dan ganas de ver qué está sucediendo ahí. Y lo que sucede ahí es, aparte de la conformación de estos espacios privados asociados, que son las viviendas asociadas, hay un espacio público muy interesante, con buena espacialidad, buenas condiciones de asoleamiento y buena interacción entre ese espacio colectivo y ese espacio colectivo y ese espacio privado. Yo creo que sí, proyectos que ayer quizás se ponían en la conferencia, como Tlatelolco, los proyectos de Mariupani para mí tienen más virtudes que defectos, la verdad. Yo soy un fan de esa arquitectura moderna que creía en un espacio colectivo y que a veces
de repente le faltaba esa sensibilidad un poco a cómo iba a seguir esa ciudad, pero lo que es la resolución de esa interacción, de esas células respecto a ese espacio público no construido, esa parte no construida dentro del predio, creo que son buenos ejemplos y me parece que son lecciones vigentes de la arquitectura. Siguen siendo espacios que pertenecen están hechos en los 50 y 60, pero sin embargo manejan una resolución del tema de vivienda que creo que nos dejan muy buenas lecciones y con mucha vigencia. Yo creo que es una vivienda más con la particularidad de que es un estudiante. Que es un estudiante, es un chico joven que tiene una actividad distinta a una persona de 40 50 años, por supuesto, ¿no? Y entonces hay que atender muy bien esa manera de vivir que se tiene, que es una manera de vivir singular cuando uno es estudiante, que todos la hemos pasado y vivimos de un modo en esa época que es como vivimos ahora. La añoro, la nostalgia, pero hay una manera de vivir. Y creo que los ejemplos que estuve viendo de vivienda de estudiantes creo que dejan muchísimo que desear, ¿no? Hay un hacinamiento, hay problemas de salud, hay problemas de aislamiento, porque aún que son estudiantes tienen un carácter gregario mayor que quizás que cuando se es mayor, también se requiere de su espacio de privacidad, sea para estudiar, sea para estar solo sin que esté pensando o descansando. Entonces me parece que en esas condiciones hay que intentar como detectar muy bien cuáles son esos puntos que hacen esa singularidad de vivienda de estudiantes para entonces después trabajar sobre eso, ¿no? O sea, lo que yo vi son problemas de hacinamiento, literas de 7 y 8 niveles, o sea, creo que no debe hacerse así. Y por otra parte, ahí hay dos líneas de acciones posibles, ¿no? Vamos a construir proyectos nuevos en terrenos nuevos o vamos a reciclar y a tratar de reutilizar estructuras existentes. Yo creo que hay que ir por esta segunda. O sea, hay muchísimas construcciones en una ciudad fantástica como es Morelia que tienen muy buenas condiciones, hay como muy buena estructura patrimonial que bien podrían ser ocupadas con las relaciones adecuadas, ¿no? Teniendo tantos metros cuadrados por habitante que será producto de un estudio, ¿no? No vamos a tomar los ejemplos europeos que hoy se veían de 50 60 metros por estudiante, quizás es el exceso, pero tampoco va a ser como hoy veíamos 2.50 a 3 metros cuadrados por estudiante. O sea, hay algo que en los números no da, ¿no? Entonces, después de ese estudio serio, daremos en el número y daremos en cuáles son esas construcciones que mejor que una ciudad de estudiantes, a nivel ya lectura ciudad, hacer de que este centro histórico que se tiene, que viva noche y día, y qué mejor que poner dosis programáticas de vivienda para estudiantes. Se me hace como un buen acierto en términos de ciudad y en términos de sustentabilidad. La sustentabilidad es la que hace que las arquitecturas vivan, se vayan reciclando, ¿verdad? Vayan cambiando de usos, de programas, y entonces a mí me gustaría tener una ciudad que viva 24 horas y no que haya calles que después de las 11 es peligroso pasar, ¿no? Y que solo hay antros, ¿no? Que vivan estudiantes. Los estudiantes sabemos que son los que le dan la vida, ¿no? Y ustedes tienen el privilegio de vivir en una ciudad donde el porcentaje de jóvenes es mayor que creo que en ninguna ciudad de México, ¿no? Quizás Querétaro ande por ahí también, que es otra ciudad, ¿no? O León, en fin, pero hay varias ciudades que tienen esta condición que creo que las pone, es un plus, ¿no? Y entonces hay que, justamente lo que le da ese plus a los estudiantes, vamos a darles las mejores condiciones, porque también esos estudiantes son los futuros profesionales que después van a tener la responsabilidad de construir o curar o asesorar legalmente. O sea, esos estudiantes hay que cuidarlos con todo, porque son los líderes profesionales o